Hola, hola mis queridos hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en gran manera. Acá les saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, el presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal. El fin se acerca. Vamos a dar algunos minutitos para que los hermanos y amigos se vayan conectando, porque las respuestas que vamos a dar a dos interesantes preguntas van a ser contundentes y bíblicas. Y puede que muchos puedan estar en desacuerdo conmigo porque no les gusta el estilo, la forma, un poquito lacerante, dura, firme, sólida. Incluso algunos lo consideran hasta ofensivo, grosera la forma que yo tengo de hablar, pero no es el estilo, sino que usted lo que tiene que refutar es lo que yo creo a la luz de las Sagradas Escrituras. Si yo estoy equivocado, usted me tiene que demostrar por la Biblia que yo estoy equivocado. Bueno, también un hermano de Estados Unidos hoy día me decía, pastor, nos ha dejado muy solos en las redes sociales, ese tiempo que no postea. Sí, mire, le voy a comentar que yo no soy nacido, ¿cómo podría decir? Participante de las redes sociales. Yo no estoy posteando todos los días. Por ejemplo, el hermano Gary, me recuerdo que cuando estaba en Chile posteaba 3 o 4 veces en el día. Y eso es respetable. Yo no lo hago porque hay que entender que yo tengo otras ocupaciones que para mí son mucho más importantes que las redes sociales. Las usamos, por supuesto. Yo no soy adicto a las redes sociales y tampoco vivo de redes sociales, pero Dios nos ha permitido poder proclamar la palabra y también hacer apologética. En este caso vamos a hacer apologética en este posteo. Por lo tanto, yo no estoy a cada momento 3 o 4 veces en el día, o por lo menos una vez al día, 7 veces a la semana posteando. Lo hago cuando puedo, cuando tengo tiempo, porque tengo bastantes ocupaciones, múltiples ocupaciones en mi ministerio pastoral y evangelístico. Bueno, quiero dar respuesta a dos preguntas que me han hecho y que también muchos hermanos se hacen. En primer lugar, ¿puede un pastor evangélico ser homosexual? Y también otra pregunta, ¿puede un pastor, un líder, ser pastor sin estudiar en un instituto bíblico? ¿Cuál de las dos responderíamos primero? Vamos a darle algunos minutitos para que usted ojalá comparta este posteo, esta transmisión con todo su contacto. Envío un saludo grande, fraterno y muy cariñoso a todos los hermanos que son de nuestro país, Chile. Yo soy un pastor chileno, radicado en la capital, Santiago. Soy presidente de un ministerio que tiene ya cerca de 8 iglesias, por misericordia, Ministerio Evangelístico Pentecostal, el fin se acerca. Y como le he dicho en forma reiterada, llevo ya 41 años en este camino y le decía justamente hoy día a un pastor de México con el cual conversaba a través de WhatsApp que yo en mis 41 años de evangélico nunca había visto lo que hoy día estoy viendo. Lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la iglesia es francamente atroz. La verdad es que está muy complicada la cosa y creo que esta plataforma justamente, o las plataformas de las redes sociales, han sido un incentivo para que Satanás, el diablo, se aproveche de hacer múltiple o masificar todo tipo de información falsa, de doctrinas falsas y de predicadores falsos. Por eso nosotros le tratamos de dar un buen uso a las redes sociales y predicar el evangelio y hacer apologética. ¿Puede un pastor homosexual ser al mismo tiempo pastor? Mire, le voy a dar una noticia y aquí está. En Colombia, Dios cubre a los colombianos, pobres de ellos. Pastor metodista, no metodista pentecostal, sino que de la iglesia metodista episcopal, con el típico cuello clerical, ahí usted lo va a ver, ahí está, cuello clerical. Pastor metodista se casa con diácono y funda nueva iglesia, inclusive en Colombia. Yo tengo aquí al frente mío un hermano que es diácono, así que voy a andar con cuidado. Porque si este diácono se enamoró del pastor y el pastor se enamoró del diácono, ¿dónde vamos a ir a parar? No, hermano, un pastor evangélico no puede ser homosexual. Así de claro, no puede. Alguien podrá decir, o sea que usted no cree que Dios puede transformar a un homosexual y convertirlo en un ministro del Señor. Claro, Dios puede llamar a una persona que fue homosexual, o que fue drogadicto, o que fue alcohólico, o que fue un impío, o que fue un pecador, de cualquier índole, y convertirlo, salvarlo, perdonarlo, restaurarlo, liberarlo, y convertirlo posteriormente en un siervo de Dios. Claro que sí. Pero ¿puede una persona que practica la homosexualidad al mismo tiempo ser pastor? No. Le voy a dar esta noticia que es patética. Esto en Estados Unidos es pan nuestro de cada día. La historia de amor entre la historia de amor, dice, ay Dios mío, la historia de amor entre un pastor y un diácono, así que los diáconos lejitos de acá, un diácono que conmociona a Colombia y derriba prejuicio. Johnny Fabio, así se llama, Johnny Fabio. Yo cuando me mandaron esta publicación en el WhatsApp de la agrupación a la cual yo pertenezco, que es una agrupación que contiene más de 52 iglesias de diferentes denominaciones, la AYEP, yo puse que tengan muchos hijos, en forma irónica. Johnny y Fabio, miembros de la Iglesia Metodista de Bogotá, capital de Colombia, han sido atacados por ser abiertamente gays y formar una pareja. Convertirnos a las agresiones en oportunidades para educar sobre el respeto por las diferencias,
le dijeron a Infobae. Ahí está la noticia. Estos tipos son unos perversos, no se han arrepentido jamás de sus pecados. Y la Biblia, entienda bien la Biblia, no yo, sino que la Biblia, es la que condena el pecado de la homosexualidad, así como condena el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, ¿no es cierto?, la brujería, la borrachería, pero también condena la homosexualidad. La homosexualidad es un pecado, estimado. Esto no quiere decir que Dios no ame a una persona que practica la homosexualidad. Y escuche lo que voy a decir porque va a ser un poquito polémico. Alguien hace años también me preguntó, pastor, ¿usted cree que Dios ama a los homosexuales? No, Dios no ama a los homosexuales. Me dijo, ¿cómo? Dios ama a las personas que son homosexuales. Dios no ama a un hombre porque es homosexual. Lo ama a pesar de ser homosexual. Porque Dios ama a todos los seres humanos. Ahora, que Dios ame a todos los seres humanos no significa que por eso los va a salvar a todos, porque todos, ¿no es cierto?, los seres humanos se van a salvar solamente porque Dios los ama. No, Dios los ama. ¿Y cómo muestra su amor? Romanos capítulo 5, verso 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en el capítulo 3, verso 16 de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios ame a una prostituta no significa que esté de acuerdo con la prostitución. Que Dios ame a un narcotraficante no significa que Dios esté de acuerdo con la venta de droga. Que Dios ame a un borracho no significa que Dios esté de acuerdo con la adicción al alcohol. Que Dios ame a una persona que es homosexual no significa que Dios aplauda la homosexualidad. Dios condena la homosexualidad. Esto es más que las personas en la práctica, ¿ya? Porque Dios no es ambiguo. Le voy a leer parte de un estudio que yo tengo sobre la teología queer. Dice, Dios no es ambiguo, el Eterno es claro y enfático en condenar no solamente la homosexualidad, sino que las perversiones del sexo en toda su forma. ¿De qué hablamos? De homosexualismo, incesto, que son relaciones sexuales interfamiliares, travestismo, fornicación, bisexualismo, necrofilia, que es sexo con cadáveres, pedofilia, que es sexo con niños, zoofilia, que es sexo con animales, etc. El relativismo moral tan en boga hoy, especialmente en nuestra cultura occidental, es una premisa absoluta de la nueva era, nunca un principio bíblico. Las Sagradas Escrituras son claras y tajantes frente a este tema. No podemos, por la presión ambiente y la cultura de la perversión, suavizar, relativizar y dar carácter de normal y sano a lo que Dios en su santa palabra condena absolutamente, y lo dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 22, verso 5. No es un pasaje solamente del Antiguo Testamento que no tendría aplicación en el Nuevo, como dicen también los liberales. ¿No es cierto? Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. En el Antiguo Testamento se condena claramente la homosexualidad. La relación sexual entre homosexuales se prohíbe en la ley mosaica. Vamos a dar algunos versículos. Por ejemplo, dice, no te echarás, que otras versiones modernas dicen, no te acostarás. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Dónde sale eso? Levítico 18, 22. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, es una cosa aborrecible, dice la versión, la palabra. En Levítico capítulo 20, verso 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En el Antiguo Testamento incluso estaba penado con la muerte, la pena capital, en el Nuevo Testamento no. Cualquiera que cohabitare con bestia, o sea, que tiene sexo con animales, morirá. Éxodo 22, 19. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante, obviamente para que usted entienda de animal para ayuntarse con él es perversión. Levítico 18, verso 23. La versión Nueva Traducción Viviente dice, un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Esto es un acto perverso. Y como muestra, Dios destruye 2 ciudades grandes más 2 ciudades más pequeñas. En el fondo eran 5 ciudades, como dice Judas, verso 7. En el Nuevo Testamento menciona ese pasaje de Génesis 19, pero habla de Sodoma, Gomorra, y era Adma, Seboín y Zoar. La ciudad de Zoar se libró del juicio porque Lot, el sobrino de Abraham, pidió ir a Zoar, pero Dios destruyó con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra, y de ahí se origina la palabra sodomita, homosexual sodomita. Pero si esto algunos dicen solamente una premisa del Antiguo Testamento, le digo que no. En Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos,
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Eso sale en el Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27. En Judas verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, la palabra fornicación es la palabra que origina el término porneia en el griego, o viene de porneia, que origina el término pornografía o pornográfico. Habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. La homosexualidad es sexo contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. No solamente los homosexuales, los afeminados. Cuidado cómo usted se comporta, hermano. Usted tiene que ser varonil, masculino. Ni los afeminados, ni los que se echan o se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, un pastor no puede ser homosexual. No significa que Dios no ame a las personas que son homosexuales, que lo repito. Claro que sí los ama. Pero estas personas, uno es diácono. Un diácono viene de la palabra griega diaconos, es un servidor, según el libro de los Hechos, capítulo 6. Y un pastor, bueno, la Biblia habla de que un pastor es el ministro que pastorea, que dirige o preside la iglesia, como enseña Hebreos capítulo 13, versículo 7, como enseña Hebreos capítulo 13, verso 17, como enseña Efesios capítulo 4, versículos 11. El Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, cualquier pastor que sea homosexual, o cualquier ministra, líder, diaconisa que sea lesbiana, no puede ejercer el ministerio. No porque nosotros estemos discriminando, porque la Biblia no lo autoriza, porque la persona no se ha arrepentido y no ha experimentado lo que San Juan, capítulo 3, verso 3, dice que se denomina como el nuevo nacimiento. Muy concreto para que usted lo pueda entender, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para que una persona homosexual o lesbiana o travesti o de cualquier tipo, ¿no es cierto?, de patología sexual pueda llegar a acceder a tener un ministerio, ser un profeta, un pastor, un maestro de escuela dominical, un diácono, un evangelista, tiene que haber sido transformado por el poder de Dios. ¿Cómo un homosexual va a hablar de cambio de vida si él sigue viviendo la misma vida licenciosa que tenía antes de convertirse? Ahora, mire lo que decía este pseudo pastor colombiano. Decía que él iba a la iglesia, creo que de los mormones, y ahí eran muy chapados a la antigua. Y él decía, yo me di cuenta que yo era un homosexual que creía en Dios. Muchos homosexuales pueden creer en Dios, y gloria a Dios que crean en Dios. Pero Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. No basta que la persona crea en Dios. De hecho, el mensaje de Cristo cuando comenzó su ministerio dice así, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos, dice arrepentidos y convertidos. Y en Hechos 3:19, el apóstol Pedro dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. En Lucas capítulo 3, verso 13 dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por ende, a la pregunta, ¿puede una persona o un ministro homosexual llegar a ser pastor? No. Y cualquier iglesia que esté reconociendo un pastorado homosexual, o una pastora, o una diaconisa, o maestra de escuela dominical lesbiana, está en apostasía. Y creo que muchas de las iglesias en Estados Unidos que no son pentecostales, como la iglesia episcopal, como la iglesia anglicana, creo que ahora se ha unido a la metodista pentecostal, no solamente permite que las personas accedan a la iglesia siendo homosexuales y permanezcan en ese estado sin conversión, no solamente los suben a cantar a los coros, no solamente los suben a los diaconatos, sino que ahora los ordenan como pastores o pastoras, lo cual es una aberración. Cerdos en el altar. Yo tengo un tema muy antiguo que se llama cerdos en el altar. Ahí está la respuesta. Si usted cree que yo soy anticuado, que soy homofóbico, que estoy discriminando, que no creo en la teología queer, que no la creo, que no soy inclusivista, muéstreme por la Biblia, muéstreme por este sagrado libro, ¿no es cierto?, que estoy equivocado. Cuando Dios creó al género humano, creó dos sexos, hombre y mujer, varón y hembra, los creó para su gloria. Y dice la Biblia, por tanto, id y fructificad y multiplicad. ¿Cómo ellos se pueden multiplicar?
¿Cómo pueden crear una familia? Dos personas que son homosexuales del mismo sexo. Y no solamente se casan, sino que además son ministros. Uno es diácono y el otro es pastor. Que el Señor reprenda al diablo. Ahí está la respuesta a la pregunta. Segunda pregunta. No sé si lo puse en el orden correcto en el encabezado, pero ahí está mi WhatsApp para los hermanos que me deseen saludar, me deseen compartir algo, me quieren compartir información o quieren que yo le envíe algún estudio. Me pueden contactar ahí a ese fono que es mi fono WhatsApp de mi ministerio. La otra pregunta es, y se la hago al hermano Mauricio, ¿puede un pastor o una persona ser pastor sin tener o sin pasar por el instituto bíblico? Mire, en honor a la verdad, no hay un solo versículo bíblico que exija que un pastor tenga que pasar por el instituto bíblico para ser pastor. No estoy en contra de los concilios que sí lo exigen, porque hay concilios que no ordenan a ningún pastor, a ningún evangelista, a ningún ministro, si no pasan por el instituto es respetable, pero que sea bíblico no. La Biblia no dice en ninguna parte acerca de que tiene que estudiar en un instituto bíblico o que tenga que estudiar teología. De hecho, el término teología estaría mal aplicado porque la palabra teología, que no estoy en contra de ella, solamente estoy haciendo una explicación. La palabra teología, la etimología, que significa la raíz, el origen de la palabra, son dos palabras, una palabra compuesta por dos términos o dos palabras, que es la palabra teos, en el griego, que es Dios, y logos, en el griego, ¿no es cierto?, que es estudio, ciencia o tratado. O sea, en el fondo el término o la palabra teología significaría estudio de Dios. Ahora, es absurdo. ¿Quién puede estudiar a Dios? Nadie. Se entendería la teología como la ciencia, ¿no es cierto?, que se encarga del estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, abro un paréntesis en cuanto a mi ministerio. Si usted me pregunta, Pastor Marcos, ya que hay mucha gente que a mí me quiere, así como hay gente que me odia, que no me puede ver, que me desprecia, yo estoy súper preocupado, no puedo dormir en la noche, estoy con insomnio. Pero la mayoría de la gente a mí me quiere y me dicen, pastor, usted es un hombre muy preparado, gracias por el halago, no lo merezco. Sí soy un hombre preparado y entendido en la Escritura, pero yo no estudié nunca en un seminario, no estudié en ningún instituto. Yo no pasé por el instituto, pero he estudiado teología en una forma, digamos, autodidacta. Esa es la palabra, autodidacta. El Espíritu Santo me llevó hace muchos años a estudiar y sigo estudiando. Y entiendo de teología, y entiendo lo que es apologética, lo que es la cristología, algo de arqueología bíblica, lo que es la escatología, que es la ciencia de la teología que se encarga del estudio de los tiempos finales o de las profecías bíblicas. Bastante entiendo del tema, ¿no es cierto?, de la apologética, vuelvo a repetir, del tema, por ejemplo, de angelología. De demonología saben mucho porque están llenos de demonios, sé que hay algunos que de demonología saben cualquier cantidad porque están bien poseídos por espíritus demoníacos, tienen más demonios que el gadareno. Entonces yo entiendo de ese tema. Ahora, ¿puede entonces una persona llegar a ser pastor? Porque el que llama al ministerio pastoral no es el instituto. De hecho, cuando un joven o una persona va a estudiar en un instituto, no va para ser pastor, va para capacitarse para ejercer bien el pastorado. Porque según la Biblia, en Hebreos capítulo 5, verso 4, dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Si usted va al libro de los Hechos capítulo 9, verá cómo el Señor llamó a Saulo de Tarso. Lo llamó el Señor personalmente. Si usted va a Marcos capítulo 3, verso 13, dice que Jesucristo oró, subió al monte y escogió o llamó a los que Él quiso. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que el Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por ende, no es obligación pasar por el instituto bíblico para ser pastor. El que llama al pastorado es el Dios del cielo, ¿ok? No es bíblico. De hecho, muchos dicen Juan el teólogo. Muéstreme en la Biblia donde Juan estudió teología. Juan no estudió teología. Lo que no se puede permitir es que un pastor sea ignorante de las Escrituras. Eso es otra cosa. Y de hecho creo que hay pastores que deberían ir al instituto porque les falta mucho por entender doctrina elemental. Pero no es que sea un requisito primordial el que una persona estudie en un instituto para ser pastor. De hecho, hay un montón de gente que ha estudiado teología, incluso ha estudiado psicología pastoral en institutos bíblicos, se ha ido perfeccionando, algunos han hecho un máster en teología, algunos han salido como doctores en Sagrada Divinidad, y no tienen llamado y no son pastores, y no están pastoreando iglesias. Y hay algunos que han ido a institutos, se han puesto a pastorear, y esto es verdad, son cientos los casos, y han terminado fracasando en su ministerio pastoral porque no han tenido lo más importante que es el llamado. Pero ojo, esto no indica que un pastor tiene que ser un neófito, porque vamos a la Escritura. Cuando el apóstol Pablo habla de los requisitos de un obispo,
que la palabra es en el griego episcopos, significa un veedor, significa el que vigila, un supervisor, y en el fondo también es un sinónimo de pastor. Dice que el pastor, el ministro, tiene que tener muchos requisitos, por ejemplo, marido de una sola mujer, no tiene que ser pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas, no puede hacer negocio fraudulento, tiene que ser apto, no sé, tiene que ser hospedador y tiene que ser apto para enseñar. Tiene que tener actitud, capacidad para enseñar. Y de hecho, decía, yo citaba Hebreos 13, verso 7. ¿Qué dice Hebreos 13, 7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron. Otras versiones dicen que os enseñaron la palabra de Dios. Mirad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Y de hecho, todo pastor debe conocer las Escrituras. Y pastor que es neófito, que es otro término, que el apóstol Pablo dice, no un neófito. La palabra neófito viene de dos palabras, neo, que es nuevo, y fito, que indica una raíz. Está hablando de una raíz nueva, o sea, literalmente cuando se habla de un neófito, no solamente se habla de una persona ignorante que desconoce las Escrituras, se habla de un principiante, de uno que está recién comenzando. Entonces, ningún pastor evangélico puede ser ignorante de la Escritura. Y alguien me dirá, pastor, ¿y cómo el obispo Ángel Durán Campos de la Iglesia Cristiana en la última llamada no pasó por ningún instituto? Claro. ¿Y fue un extraordinario predicador? Por supuesto. ¿Dios lo usó en sanidades? Claro que sí. No necesitó ir al instituto, pero él no era un ignorante de la Escritura. O sea, que tú no pases por el instituto bíblico, incluso aunque seas analfabeto. Tú tienes que conocer las Escrituras porque somos el pueblo del libro y porque los pastores tenemos la gran responsabilidad, dentro de las muchas que Dios nos asigna en nuestra vocación pastoral, de enseñar e instruir a los cristianos, a los creyentes en la Escritura. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, dice que si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo, creo que la segunda de Timoteo capítulo 4 me parece que es, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia, escuche esto, y doctrina. El pastor tiene que conocer doctrina. En Tito capítulo 2, verso 1 dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, pero tú habla o predica o enseña lo que está de acuerdo, o sea, lo que se ajusta con la sana doctrina. ¿Cómo un pastor va a poder predicar de algo que no sabe? Muchos han tomado de este pasaje que dice, no penséis en lo que vais a decir porque el Señor pondrá palabra en vuestra boca. Claro, ¿qué palabra va a poner si yo no leo? Si yo no escudriño, si yo no estudio. De hecho, había un predicador llamado Apolos, que era elocuente, ferviente en espíritu, pero era poderoso en las Escrituras. Tenía tres características que Dios nos ayude a tener. Elocuente, ferviente en espíritu y poderoso en las Escrituras. Y dice la Biblia que cuando Pablo iba a las sinagogas los sábados, le demostraba por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Y el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la respuesta a estas dos preguntas, ¿puede una persona homosexual llegar a ser pastor? No, excepto que se convierta y sufra un cambio de vida, pero practicando la homosexualidad queda bíblicamente y espiritualmente inhabilitado para ejercer el pastorado. Me preguntó también un hermano en Chile, pastor, ¿hay pastores homosexuales en Chile? Abiertamente y reconocidamente no, pero yo sé que hay pastores que son homosexuales, pero que haya una iglesia oficialmente de homosexuales en Chile, yo todavía no sé, por lo menos en nuestro país. En otros países del mundo sí ya hay, como ocurre en Colombia, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Canadá, que hay iglesias en Europa occidental, ya hay iglesias que están ordenando homosexuales el ministerio. La pregunta entonces es esta, ¿puede un homosexual llegar a ser pastor? Rotundamente no. A la luz de las Escrituras, no por lo que yo creo. Esto es lo que me provoca problemas. Por eso yo no tengo miles y miles de seguidores, porque yo no soy un pastor popular que busco el aplauso de la gente. Pero por la Escritura no puede ser pastor. Y esta gente, hermano, está perdida, no sé que se arrepienta, porque tienen esperanza si se arrepienten, porque Dios también los ama. No por ser homosexuales, sino a pesar de ser homosexuales. Pastor metodista se casa con diácono y funda nueva iglesia inclusiva en Colombia. Dios pide confesado, como dicen los católicos, a los pobres colombianos, que irá a pasar después. Y a la segunda pregunta, ¿puede un pastor llegar a ser pastor sin pasar por el instituto bíblico?
ya dimos una respuesta contundente y bíblica. No, no es obligación, la Biblia por lo menos no lo dice. Pero no significa ni indica que esto sea un salvoconducto, ¿ya? Para no estudiar. De hecho, debería ser un acicate, o sea, un incentivo. Que la persona que no pasó por el instituto, como yo no pasé por el instituto, se preocupe de prepararse. Porque no se olvide de algo que yo aprendí hace muchos años atrás. Dios llama, capacita y envía. Dios llama, aleluya, capacita y envía. Espero que este tema le haya bendecido. Yo me acostumbro a ser un predicador rajatabla para algunos, lacerante, muy duro, inmisericordia, sin amor, muy fuerte, incluso ofensivo y hasta grosero. Yo no tengo el ánimo de ofender a nadie, pero la verdad no solamente te hace libre, la verdad a los que no quieren ser libres los ofende. Y si la verdad os ofende, gloria a Dios. Dijo el apóstol Pablo, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Dios nos ayude. A estas dos preguntas hemos dado dos contundentes respuestas basadas, asentadas e inspiradas en las Sagradas Escrituras. Porque el Maestro en Mateo capítulo 24, versículo 35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios les bendiga. Comparte este posteo, son temas que nos están predicando hoy día. Y justamente este silencio, a veces cómplice de la iglesia, es como un campo de cultivo para el crecimiento de la apostasía en el mundo cristiano nominal, digamos así, el mundo cristiano nominal. Ahí está mi número de WhatsApp, si usted me desea contactar. Yo tengo muchos estudios, de hecho tengo un estudio sobre la teología, un libro que se llama sobre la teología queer, sobre la iglesia inclusivista. Es muy bueno el tema. Gracias por su sintonía, por su oración, por seguir nuestros posteos, por querernos, por respetarnos, por amarnos. Yo no soy un desecho de virtud, no soy un ángel, no soy un querubín. Soy un sencillo predicador del Evangelio, chapado a la antigua por algunos, que predico el Evangelio que aprendí de mi pastor, que aprendí de Gigi Ávila, que aprendí de Jimmy Swaggart, que aprendí del hermano Ortiz y de esos grandes referentes del mundo pentecostal hace más de 40 años atrás. Y no se olvide que tenemos un canal de YouTube. Dentro de unos poquitos minutos vamos a subir este posteo, este en vivo, con estas dos respuestas, estas dos preguntas, a nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es nuestro canal de YouTube? Tiempos Finales HD. Si no me equivoco, nuestro canal de YouTube, que tenía como 10.900 suscriptores, ya tiene 11.500 y suma y sigue. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Tiempos Finales HD. ¿Le gustó el tema? ¿Le bendijo? Bueno, comente. Comparte este posteo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Con la ayuda del Señor, que Dios les bendiga. Y como siempre decimos, Maranata, Cristo viene.